Bueno, bienvenidos. Estamos comenzando una serie de videos donde queremos poder compartir los testimonios que hemos vivido y lo que significó para nosotros, en especial el evento de Transformación Chile Antioquía en Valparaíso y Viña del Mar. En esta primera ocasión hemos invitado a Romina Muñoz para que pueda compartir con nosotros su experiencia. Bienvenida, Romina. Hola, buenos días a todos. Yo quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación a ser la primera en esta serie de testimonios que vamos a estar levantando por lo que el Señor está haciendo. Así que de verdad bendigo tu obediencia, tu valentía y agradezco que hoy día estés aquí. Estoy muy feliz de Vamos estar a... aquí y poder partir todo lo que... Amén, amén. Vamos a partir. Voy a contarle un poquito a los hermanos que están viendo este video y este material, que Romina llegó bastante chiquitita a la congregación. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Conce, Romy? Como entre 6 y 7 años. Y en ese año, o sea, ya había sido la movilización. Entonces, si nos ponemos un poquito en el contexto de Transformación Chile, el 2014 hicimos la movilización a lo largo de todo el país y tú participaste en esa movilización. ¿Cuántos años tenías en la movilización? Ahí tenías menos de 6. Sí, tenía como 5 más o menos, por ahí. Entonces eras bastante pequeña. Creo que hemos conversado este tema y tienes algunos recuerdos de lo que fue la movilización. O sea, en términos prácticos está uno de los movimientos y de las acciones más importantes que tú has vivido a nivel de Iglesia de Nación, ¿verdad? Ujú. Bueno, Antioquía fue un evento en el que se convocó a toda la iglesia para un tiempo de entrenarnos en elementos claves que tienen que ver no solo con el evangelismo, o sea, aprendimos varias cosas en el entrenamiento. Estamos hablando de las misiones, entendemos que Chile tiene como diseño ser Antioquía para las naciones y Antioquía, el Señor nos está abriendo este diseño para poder vivirlo de manera paulatina. Entonces, yo creo que todos los que fuimos convocados a este evento teníamos varias expectativas. Entonces quiero partir preguntándote, ahora que tienes ¿cuántos años? 3. Tienes 13, eres toda una jovencita ya. ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Qué esperabas tú de este entrenamiento? ¿Con qué te esperabas encontrar? ¿Qué esperabas que sucediera? Yo estaba muy emocionada. Quería ver de una forma distinta todo lo que se hablaría. Quería también conocer la ciudad. Em, no sé, sabía de que íbamos a salir, entonces también estaba un poco nerviosa, entusiasmada y no sé, estaba muy emocionada por ir. Claro, y en especial porque de evangelismo, uno conoce de evangelismo, de evangelizar o de misiones, lo que hace normalmente Jucum, lo que se ve en algunos videos, presentarle el Evangelio de Salvación a las personas que no conocen a Cristo, pero claramente las misiones es un tema que es mucho más amplio que solamente el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Sí. Entonces, en torno a esto, yo quisiera preguntarte, nosotros tuvimos 5 días de enseñanza donde se abordaron distintos temas. Entonces, quiero preguntarte por 3 de ellos, tres enseñanzas, 3 revelaciones, 3 perlas o 3 cosas que en medio de los tiempos de impartición, los tiempos que teníamos en la mañana, te marcaron profundamente. Tú dijiste, wow, o sea, esto no lo había visto, esto necesito guardarlo para mí. ¿Podrías compartirnos eso? Sí, creo que uno de los temas que más me impactó fue un momento que hablaron de la adoración y dijeron que la posición de adoración es ser hijo. Y yo podía ver de esta nueva forma, porque claramente la adoración es sacrificio, es por amor, es obediencia. Y es la actitud que tiene un buen hijo hacia un padre. Entonces, podía ver también que, por ejemplo, si el papá nos pide algo, nosotros vemos que es algo importante y lo vamos a dar con todo lo que, con esfuerzo. Entonces, podía ver que la adoración era posición de ser hijo y dando todo al Padre como si fuera nuestro papá.
Ya esa es una, te quedan dos más. Sí. Es importante eso de la adoración que tú dijiste, porque en realidad siempre conversamos que la adoración es una posición, o sea, nosotros adoramos, cantamos o obedecemos, no desde cualquier lugar, sino que desde una posición. No da lo mismo dónde estás parado, o sea, esto es como cuando uno comparte un mensaje. No da lo mismo si yo me paro, por ejemplo, en un lugar alto para hablar y compartir un mensaje, a que si lo hago al nivel de todos y nadie me escucha. Entonces, la posición es un punto clave. Yo creo que ahí ganaste una perla realmente valiosa. Bueno, siguiendo con los siguientes, no sé, otra cosa podría ser con respecto al evangelismo, que al final era solamente escuchar y obedecer, que era algo de todos los días, porque yo no sé, veía, como dijiste, videos de personas en evangelizar, historias, escuchaba, y no sé, para mí parecía como súper difícil. Nunca lo había hecho. En Antioquia fue la primera vez que fui a evangelizar. Entonces, eso también eh, yo pude entender de que era algo que pasaba todos los días, era cotidiano realmente evangelizar. Era solamente escuchar al Padre y obedecer. Amén. Eso es valiosísimo. ¿Sabes qué? A mucha gente, sobre todo que vive hoy día en el reino, que ha llegado a la iglesia, le cuesta mucho hacer ese cambio de switch, porque hemos crecido tantos años. La iglesia evangélica en Chile tiene una data de más de 200 años. Entonces, en estos más de 200 años, todavía tenemos esa mirada y esa visión de evangelizar, de que tenemos que hacer el punto de evangelismo, un evento de evangelismo, y a veces se evangeliza dentro de la iglesia, o sea, como que tuviéramos que llevar a la gente a la iglesia para poder escuchar del Señor. Pero ese punto que tú dices de lo cotidiano que es compartir la vida del Señor es clave, es súper clave, porque en el fondo esto es como cuando uno está feliz. Cuando tú estás feliz, la gente que te rodea lo nota, ¿qué crees tú? ¿Y se Sí, contagia con tu felicidad? sí. Eso es la vida de Cristo. Entonces, cuando nosotros hemos ido trabajando el afinar nuestro oído para escuchar al Señor, te das cuenta que puedes ir en cualquier parte, o sea, puedes ir a comprar al negocio y escuchas al Señor acerca de la necesidad de alguien y puedes intervenir. Los hermanos, ¿te has dado cuenta que en el chat de la Congre han estado compartiendo algunas experiencias así? Hemos ido a comprar o íbamos en la calle y el Señor nos habló a esta persona, fuimos, oramos. Eso es lo cotidiano. Cuando hacemos de la vida del Señor lo cotidiano, creo que el reino gana absolutamente en todo. Esto cuesta mucho porque sabes que entender esto, o sea, no se hace solamente con la mente, no solamente tú dices, sí, esto es verdad. Vivirlo es la parte compleja porque requiere de fe, requiere de mucha fe e ir trabajando también los dones que el Señor te ha dado. Así que bien, me gusta mucho esa segunda enseñanza. Amén. Em, bueno, tercera cosa, creo que eh, puede ser lo que hablamos de que la iglesia es una Antioquía. Y la iglesia, toda la iglesia debería funcionar con este diseño de poder ser la Antioquía para las naciones, para las demás personas, porque esto no es solamente de una persona, sino es de todos. Y la iglesia tiene como función ser Antioquía. Así que creo que es un diseño que todos deberíamos aprender. Wow, amén, amén. O sea, qué lindo es poder escuchar de ti que eres la generación de este tiempo, esta verdad, porque en realidad cuando salimos de esa posición, la iglesia gana, el reino gana, porque no esperamos que otro venga y nos diga vamos a hacer esto, sino que en todo lo que tú haces, tú puedes presentar el reino del Señor. Y creo que ese punto que tú has dicho de lo que el Señor te regaló como revelación es clave para este tiempo. Por eso yo honro estas generaciones, honramos esta generación que el Señor está activando en este tiempo porque entiende que todo suma. O sea, no importa que sea pequeño, ¿verdad? Todo suma porque Antioquía, como dices tú, somos todos. Somos cada uno de nosotros y somos todos a la vez.
Ese punto súper lindo, amén. Qué lindo lo que el Señor te regaló, Romy. Yo digo, amén a eso, lloro porque el Señor lo establezca y de fruto abundante. La siguiente pregunta que quiero hacerte, porque en Antioquía, en este entrenamiento, hubo un espacio para hacer de enseñanza en las mañanas y en la tarde acciones prácticas. Entonces, cuéntanos, por favor, vamos a hablar de 3 todo el tiempo, 3 desafíos que en torno a lo que se iba enseñando, tú decidiste tomar para ejecutar en las tardes. Entonces, ¿a qué cosa? Lo quiero plantear bien. Cuando hablo de desafío es qué cosas que yo no hacía antes decidí empezar a hacer, o sea, romper para empezar a hacer en las tardes en las que hacíamos todos los elementos prácticos. Porque para que los que no fueron, por ejemplo, cuando se hablaba de adoración, en la mañana teníamos tiempos de adoración y de abrir un tiempo de enseñanza, pero en la tarde salimos a hacer adoraciones públicas en distintos lugares. Entonces, ¿qué cosas que tú no hacías antes te desafiaste para hacer en estos tiempos en los que salimos a la calle? Creo que una de las cosas que pude hacer, que de hecho no sabía que se podía hacer, fue pedirle fe a Cristo para creer, por ejemplo, cuando fuimos a evangelizar en la sanidad y todo eso, eh, fue pedirle fe a Cristo, de su fe para yo poder creer. Eh, Otra cosa que puede ser es, em, a ver, ¿cómo lo explico? No sé, ver todo cuando fuimos a ver en el espíritu la ciudad, algunas partes de la ciudad, em, fue poder verme al principio en qué posición estaba viendo la ciudad. Eh, Ver si realmente estaba en los lugares donde Cristo, desde el trono, porque sabía de que esto teníamos que verlo desde el trono. Entonces, ver si estaba realmente en esa posición o no. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y la tercera? La tercera sería el primer día, creo que también pude pedirle a Cristo que Él sea realmente el que me enseñe todo, para no ver desde mi perspectiva todo, sino que Él sea el que me enseñara y el que me dijera, fíjate en estos puntos. ¡Wow! O sea, yo creo que esos puntos que tú hablas son muy profundos, muy, muy profundos, porque de alguna manera todo lo que tiene que ver con misiones, históricamente nos han dicho que tiene una fórmula. Entonces la gente, por ejemplo, que va a evangelizar a África se viste como los hermanos de allá, de alguna manera se suman a la cultura, pero lo que tú dices es claro, o sea, mirar los territorios desde el trono del Señor es un desafío que tenemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí yo quiero abrir un poquito esto. Cada vez que nosotros miramos en el espíritu o tenemos la impresión de lo que el Señor está hablando en un territorio, vamos a ver un montón de entidades y cosas que el Señor quiere resolver, pero poder entender, y aquí me tomo el segundo punto, el último que tú dijiste, pero que es importante, ¿dónde tenemos que resolver? ¿Dónde tenemos que intervenir? Es necesario escuchar al Señor. Es necesario escuchar porque en realidad todo necesita ser resuelto, todo necesita a Cristo, todo necesita ser restaurado. Pero ¿cuál es la agenda del Señor en lo que Él está haciendo? Porque todo tiene su tiempo. Eso dice la palabra. Y lo que dices tú de pedir la fe del Hijo, absolutamente. Yo quiero sumar una más, porque como yo estuve contigo, que es el tema de la adoración, porque realmente tú pudiste entrar en un tiempo también de adorar de una manera diferente a la que hacías antes. El poder, por ejemplo, tener expresiones con el Señor que normalmente no teníamos, en el fondo es pasar de una adoración pasiva a una adoración más activa, ¿verdad? Entonces yo creo que esos puntos son súper valiosos, son valiosísimos. Yo creo que este entrenamiento
tiene que provocar en nosotros el desafiarnos a siempre hacer algo que no hayamos hecho antes por temor, para poder extender el reino, porque aquí siempre tiene que prevalecer la voluntad del Señor. Yo agradezco al Señor por tu vida, Romy, de verdad, porque tú te animaste a hacer aquello que antes no habías hecho, y ese era el objetivo de este entrenamiento, que todos pudiéramos salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad, o sea, del mejor no oro, o sea, y si no se sana, ¿qué pasa? No se sana, o sea, el Señor sabe las cosas que está haciendo, pero que no sea el temor lo que nos detenga para hacer la voluntad del Señor. Entonces yo bendigo tu obediencia. Entonces ahora me queda la penúltima pregunta, pues solo me quedan 2 preguntas. Con todo lo que viviste y lo que experimentaste, ¿qué desafíos tomas tú para empezar a vivir en lo cotidiano de todo lo que vivimos en Antioquía esa semana? Em, Creo que sería el tema de la adoración, fijarme bien en si estoy dando realmente, si estoy dando un sacrificio agradable al Padre, eh, y si estoy adorando todo el tiempo, porque al final la adoración es posición, y es una posición que todo el tiempo tenemos que tener. Así que yo creo que eso. Y también dedicarme también a escuchar más al Padre. Como dije, el evangelismo es escuchar y obedecer. Entonces, escuchar más al Padre y ver qué tiene que decirme y obedecer. Amén, qué lindos desafíos. Ese era uno de los objetivos que, independiente de que los hermanos que nos están escuchando hayan ido o no al entrenamiento, es un desafío que el Señor y el reino nos pone todo el tiempo. ¿A qué nos vamos a desafiar a vivir de la vida del reino todos los días? El reino es cotidiano, es absolutamente cotidiano. Lo vivimos cuando dormimos, lo vivimos cuando nos levantamos, lo vivimos cuando estamos preparando el almuerzo, cuando estamos estudiando, lo vivimos en todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces estos desafíos, ser conscientes de estos desafíos y mantenernos, permanecer. ¿Se acuerdan lo que hemos estado hablando en este tiempo? Permanecer en esos desafíos son claves porque el Señor quiere extender su reino con nosotros y a través de nosotros. Y la última pregunta que tengo, Romy, es entendiendo lo que tú dijiste al inicio. Antioquía somos todos, es la congregación, somos cada uno de nosotros, es la comunidad cristiana, o sea, somos la comunidad que conformamos también. Entonces, de todo lo que vivimos en esa semana, ¿qué crees tú? ¿Qué desafíos tenemos nosotros como congregación? ¿Qué crees tú que limita que nosotros podamos ser hoy día Antioquía? ¿En qué deberíamos trabajar? Em, Creo que deberíamos trabajar en hacer más, fijarnos en hacer más vida todo lo que aprendemos y en escuchar realmente, porque creo que se basa todo en esto, en escuchar al Padre. Entonces, estar más conscientes de que el Padre nos habla todo el tiempo. Y creo que realmente es escuchar más al Padre y ver qué tiene para este tiempo. Amén, amén, tomamos ese desafío y yo sumaría un poco a lo que tú dices, que al escucharlo nos importa lo que a él le importa, porque las misiones requieren amor por el otro. Entonces, no solo estamos llamados a amarnos entre nosotros como comunidad, sino que amar también a nuestro prójimo y su necesidad, y que puedan ser alcanzados no solo desde la salvación, sino que puedan conocer el reino del Señor, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esa semana que estuvimos en Viña del Mar y Valparaíso, creo que ocurrieron cosas muy tremendas. Creo que ninguno de los que fuimos y de los que estuvieron también con sus oraciones quedamos igual. El Señor está aperturando tiempos diferentes y yo agradezco la perspectiva que tú nos has permitido compartir, porque la palabra dice que en parte vemos y en parte profetizamos. Entonces, aún con todo el depósito que el Señor ha puesto en ti, pareciera ser que fuera el menos importante o porque eres una de las menores de la casa, pero creo que hay mucha riqueza de Cristo en lo que compartiste, así que yo te agradezco que nos hayas regalado de la vida de Cristo que hay en ti y estos minutos para poder compartir con los hermanos.
Quisiera dejarte a ti las palabras finales. Si tuvieras que animar a los hermanos, ¿qué les dirías? Anímanos, por favor, invítanos. Em, este es un tiempo para poder desafiarse. Y escuchen al Padre y fíjense en qué desafíos nuevos Él quiere ponerlos también, para poder abrir sus mentes y poder experimentarlo de un nivel mayor y poder ser la mantequilla que Él quiere levantar en este tiempo. Así que animarlos a seguir escuchando al Padre más seguido y siendo conscientes de Él. Y eso, eh, sigan, sigan adelante y siempre escuchen y obedezcan. Amén, decimos amén esa palabra y tomamos ese desafío. Gracias, Romy, por este tiempo, bendecimos tu vida. Yo oro para que todo lo que el Señor sembró en ti en ese tiempo dé fruto abundante en esta temporada. Afirmamos tu vida y hablamos bien de ti delante del Señor y agradecemos tanto al Señor que seas parte de nosotros. Bendecimos de verdad este tiempo. Agradecemos a cada uno de los hermanos que está tomándose también este espacio para poder escuchar y para poder sumarse a lo que el Señor está haciendo. Oramos porque la fe del Hijo, como decía la Romy, pueda ser derramada de manera abundante en nosotros para creer y hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Así que gracias, Romy, por este tiempo. Te bendecimos y bendecimos a todos. Paz del Señor. Nos estamos viendo en la próxima entrevista. Chao, gracias y bendiciones a todos.